Buenas noches. Mi nombre es María Pumacagua y en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo de investigación sobre la librería Pandas, específicamente sobre el uso del data frame, una de las herramientas más importantes de los análisis de Python. Durante esta exposición voy a explicar qué es el Panda, cuáles son sus herramientas, realizaré una comparación con otras librerías del curso y presentaré tres casos prácticos de la aplicación. Finalmente explicaré sobre tres programas desarrollados de Princeton. ¿Qué es el Pandas? Pandas es una librería de Princeton diseñada para la manipulación y análisis de datos. Su estructura de datos es más importante que el data frame, que se organiza en información y filas y columnas de forma similar a una hoja de cálculos en Excel. O también podría ser una tabla de uso de base de datos. Gracias al Panda podemos trabajar con grandes cantidades de información de manera rápida, de manera eficiente, facilitando también la toma de decisiones de diferentes áreas empresariales. Principalmente, las funcionalidades del Panda son crear y administrar data frames, importar datos desde el archivo de Excel, CSV o datos de bases, limpiar la información o eliminando datos duplicados o incompletos, filtrar registros según las diferentes condiciones, ordenar información, agrupar datos de bases, estadísticos o calcular también promedios, sumas o máximos o mínimos y exportar también nuevas informaciones procesadas. Estas funciones nos permiten a nosotros convertir datos desordenados a una información útil para aquellas empresas. ¿Cuáles son las comparaciones con otras librerías? Ahora realizaré una comparación entre Pandas, MoonPy y Matplotlib. Pandas está orientada a un análisis y a una manipulación de datos mediante data frames. MoonPy se especializa en cálculos matemáticos u operaciones con números de alta velocidad. Y Matplotlib se utiliza para crear datos gráficos y visualizar resultados obtenidos durante unos análisis de datos. En conclusión, ¿qué es lo que quiere decir? Que estas librerías complementan entre sí la primera y se llegan a organizar con unos datos pandas. Luego se realizan unos cálculos, MUMPI, y finalmente se llega a representar los resultados mediante gráficos utilizando el MyPlot. ¿Cuál vendría a ser un caso práctico? El primer caso vendría a ser uno de marketing, que vendría a ser a una empresa que desea crecer, que desea producir productos mayores de una venta. Llegan a utilizar lo que es el Panda para poderse organizar información de ventas y poder calcular aquellos productos para obtener cuáles son los vendidos y para obtener aquellos reportes que ayuden a diseñar campañas de marketing para que sea más efectiva. ¿Cuál vendría a ser el caso 2? Vendría a ser finanzas. Una empresa que necesita analizar sus ingresos y sus gastos mensuales. Con Pandas es posible calcular utilidades, identificar meses, o aquellas mayores ganancias para detectar aquellos periodos donde existen una mejor planificación financiera. El caso 3 que yo le podría indicar vendría a ser recursos humanos. El área de recursos humanos se llega a registrar una gran dato de bases de asistencia, edad, salarios, desempeños de los trabajadores. Panda permite organizar esta información y permite generar reportes que llegan a apoyar una toma de decisiones relacionadas acerca sobre la contratación, la capacitación del personal, la evaluación del personal. El programa 1, en el primer programa se llega a generar lo que es el data frames, con una información de trabajadores para que lleguen a utilizar una librería de pandas. Posteriormente se llega a visualizar los datos mediante el comando hit comprobado, que es una información almacenada correctamente. Ese programa nos llega a demostrar que también es una tabla de datos de Python, el programa 2.
Seleccionaron determinados registros según la condición específica y luego se llega a agrupar a las bases de datos para calcular promedios y cantidades que lleguen a existir. Gracias a ello se obtuvo una información resumida que facilita el análisis empresarial. El programa 3. El programa 3 se llegan a calcular las estadísticas descriptivas utilizando una función que describe también cómo exportaron los resultados de un archivo CSV para calcular su posterior. Este procedimiento se permite compartir una información procesada a otras áreas de las empresas. En conclusión, ¿cuáles vendrían a ser las conclusiones? Las conclusiones vendrían a mencionar que en primera parte, Pandas es una librería más importante de un análisis de datos de Painston. Segundo, que el uso del data frame se facilita para organizar la limpieza, el procesamiento de grandes volúmenes de información. Y la tercera vendría a ser que Pandas ayuda a empresas a tomar unas mejores decisiones mediante los reportes confiables, análisis y rápidos. Finalmente, considero que aprender esta herramienta representa una gran ventaja para cualquier profesional que llegue a trabajar una información empresarial. Muchas gracias por su atención.